Pero esta vez te cambié la charla, pero bueno, la anuncié. Porque consideré que mecanismos de resistencia y interpretación eran muy parecidas. Entonces yo creo que para cerrar esto, vamos a hablar un poquito, que yo creo que es muy importante para ustedes, pero no me la han proyectado. ¿Dónde está? ¿Aquí está o la proyecto yo? Lo que yo considero que son las 5 reglas de oro para la implementación de guías de antibióticos dentro de un programa antimicrobial stewardship, pensando mucho en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, como ustedes saben, cuando uno está generando unas guías, especialmente en la unidad de cuidado intensivo, lo que uno realmente quiere es tratar de dar la droga correcta, en el tiempo correcto, en la dosis correcta, ¿sí? Y en la duración correcta. Pero no se olviden que esta estrategia tiene que estar muy ligada al control de infecciones. Porque no nos sirve de nada hacer toda una estrategia de antibióticos cuando no lavamos las manos, cuando no hacemos una buena limpieza y desinfección y cuando esa bacteria resistente la distribuimos por toda la unidad de cuidado intensivo, ¿sí? Entonces, si uno dijera cuáles son los 5 reglas de oro, yo diría que vamos a empezar con el conocimiento de la epidemiología local. Porque es importante, y a mí me llama la atención que no tenemos datos locales. Si uno no tiene datos locales, realmente está navegando a ciegas. Y tenemos que hacer un esfuerzo de conectarnos con el laboratorio de microbiología. Y nosotros utilizamos HUNET. ¿Por qué utilizamos HUNET? Porque es una herramienta gratis, porque es amigable, porque nos da unos datos supremamente importantes, porque el laboratorio de microbiología realmente no tendría que hacer ningún esfuerzo. En la misma pantalla que mete los datos de los cultivos que le llega, mete la información. Luego utiliza un software que se llama un backlink que exporta esa información y el comité de infecciones es capaz de hacer todo esto que les voy a mostrar. Y eso es supremamente importante porque, por ejemplo, en este año yo puedo estar segura que la tendencia es que Klebsiella y E. coli fueron las bacterias más frecuentes a través del tiempo, que no se trata de un brote, que no se trata de un pico en enero y febrero que me dice que Klebsiella fue la bacteria más frecuente. Eso no es verdad. Es cierto y persistentemente que Klebsiella y E. coli son las bacterias más frecuentes en esta unidad de cuidado intensivo, seguida básicamente por Pseudomonas staphylo y Staphylococcus epidermidis. ¿Qué más pudo hacer? Estas tablas que son importantísimas. Si ustedes no tienen la resistencia de las bacterias más frecuentes en unidad de cuidado intensivo, ¿cómo pueden escoger el antibiótico empírico inicial? HUNET tiene una característica, es que estandariza la información. Generalmente, HUNET está diseñado para escoger la terapia empírica inicial. Entonces, HUNET lo que le da es una sola bacteria por paciente, pero usted le podría pedir a HUNET que le dé todas las bacterias que tuvo ese paciente durante toda la hospitalización. Lo que pasa es que generalmente el segundo tratamiento, usted tiene ya el cultivo y puede hacer una terapia dirigida. Lo que a mí me interesa en la unidad de cuidado intensivo es tener la terapia empírica inicial. ¿Cuál es el mejor antibiótico que yo puedo escoger inicialmente para pegarle a la bacteria más frecuente en esa unidad de cuidado intensivo? Entonces, lo que yo hago es que si yo tengo 3 hemocultivos y los 3 son Pseudomonas aeruginosa, si yo los añado, magnificaría la resistencia de la unidad. Entonces, HUNET, yo le digo un solo cultivo por paciente. Entonces, me ubica las 5 primeras, que es lo que a mí más me interesa, y me ubica la historia de antibióticos que deben ser los mismos que yo debo tamizar, y además antibióticos que me dan información sobre resistencia y mecanismos de resistencia. Por ejemplo, Astronam. Mucha gente dice, yo no utilizo Astronam en la unidad, es que a mí no me interesa. Astronam, si usted tiene una pseudomona que es resistente a todo, pero sensible a Astronam, esa pseudomona tiene una metaloenzima hasta no demostrar lo contrario. Y el tratamiento de elección sería altas dosis de Astronam asociado a polimixina B. ¿Sí? Entonces, hay antibióticos que te dan información supremamente importante. Entonces, aquí yo puedo decirles que esta Klebsiella, que es la bacteria más frecuente seguida de E. coli, están casi a la par, ¿sí? Entonces, tiene la producción de BLES y o carbapenemasas, que es lo que estamos viendo en Colombia. ¿Sí? Pueden ser cualquiera de los dos, porque no todas las carbapenemasas dan resistencia a carbapenems. Miren la resistencia a cipro. Esto se lleva piperacilina. En el caso de E. coli, que es lo que vemos en Colombia y en muchas partes, es más un productor de BLES que realmente de carbapenemasas. Miren Pseudomonas. Estos perfiles de resistencia, que es lo que yo les decía, es muy frecuente, es lo esperado para una Pseudomonas aeruginosa. Mientras que si 30% de
fuera resistente en enterobacteriáceas sería absurdo. Eso sería una resistencia fuera de todo lo usual, porque enterobacteriáceas usualmente no se vuelven resistentes a carbapenem, ¿cierto? Entonces, esto es una pseudomona buena gente, es una pseudomona absolutamente lo que yo espero en una unidad de cuidado intensivo, ¿cierto? Miren, Enterobacter tiene la capacidad de producir AMC, por eso se lleva prácticamente a las cefalosporinas, se lleva piptazo y usualmente es menos resistente a cefepime. Y aquí ya estamos viendo que compromete a los carbapenems, entonces tiene carbapenemasa. Y Acinetobacter me está diciendo que hay un problema gigante de brotes y por eso es multidrogo resistente. ¿Qué más puedo hacer? Esto que les decía yo que es supremamente importante. Uno no escoge el antibiótico antipseudomona a ciegas. Uno lo escoge basado en la distribución de la población de pseudomona en esa institución, en la unidad de cuidado intensivo, en un periodo de tiempo. Entonces, esas 100 y pico pseudomonas que ustedes vieron allí, yo le pido al sistema que me haga una distribución porque esta población es demasiado importante. Si yo me baso solo en resistencia, solo el 22% de las pseudomonas son resistentes a piptazo, eso es falso. Esta población no me va a responder a piptazo, no importa lo que yo haga. El estudio de TAM mostró una mortalidad, como les dije, del 80%. Entonces, yo digo en esta unidad que el 44% de las pseudomonas son no susceptibles, por lo tanto, allí, en esa unidad de cuidado intensivo, es cefepime la droga de elección para pseudomona. Cuando yo tengo una pseudomona, pienso en pseudomona. O probablemente va a ser los carbapenems, dependiendo del carbapenem, porque si E. coli y Klebsiella son los primeros en frecuencia, empíricamente, ese paciente se va a infectar probablemente primero de Klebsiella y E. coli, y el 30-50% pueden ser productores de BLES. Yo no puedo empezar ni con cefepime ni con piptazo, ¿sí? Entonces, ahí va empezando a tomar decisiones terapéuticas. Y esto que es supremamente importante, ¿vale la pena adicionarle un aminoglicósido? ¿Sí o no? Que fue lo que mostró Kolev cuando adiciona un aminoglicósido, y eso dependerá de sus antibióticos y del aminoglicósido que sea más efectivo en su unidad de cuidado intensivo. Esta es la población que yo le estoy adicionando. Entonces, al 70% de meropenem yo le estoy adicionando un 10%. Entonces, terapia empírica, aquí lo que dice, básicamente ya estaría en un 80%. Puede que me dé más con piptazo, puede que me dé más con cefepime. No son iguales, no es lo mismo. Volvemos nuevamente, ¿qué hago? Miro oxacilina, el 36% de los estafilos son oxacilinos resistentes. Enterococo faecium, aquí hay un problema grave, control de infecciones también, ¿sí? Enterococo vancomicino resistente, ¿sí? Miro qué está pasando también, a veces pido que me den trimetoprim, que me den clindamicina para algunos pacientes que necesito manejar o de escalar. Hago la distribución del estafilo meticilino resistente para vancomicina, por lo que les decía, si en esa unidad de cuidado intensivo resulta que todos los estafilos meticilinos resistentes me caen en esta columna y yo tengo un shock séptico y estoy casi segura que es un estafilo meticilino resistente, tengan la certeza que yo arranco con daptomicina a 10 miligramos por kilo y yo no doy vancomicina. Si es pulmón, yo empiezo con linezolid, si creo que es una neumonía realmente por meticilino. Si ya pienso que hay una bacteremia asociada a catéter, retiro el catéter, resuelvo usualmente la mayor parte del problema, ¿cierto? Empiezo con una dosis de carga de banco de 25 a 30 miligramos, le meto un bolo, a las 12 horas arranco con 15 miligramos por kilo, depende de todo el concepto que nos acaba de hablar la doctora, que me pareció excelente, ¿sí? Entonces, y si es tejido blando, probablemente lo vaya a lograr. Ahora, esta columna es muy peligrosa, porque los estudios mostraron que 40% de estos también pueden fallar, ¿sí? Estos casi siempre, estos pueden fallar, porque resulta que el sistema automatizado no tiene sino estas 3 diluciones, pero 40% de estos pueden dar 1.5, entonces el sistema los mete en 1. Entonces hay que tener cuidado, en esto hay que tener una vigilancia a las 48, 72 horas de dar yo vancomicina porque pueden tener falla terapéutica, ¿sí? ¿Qué es lo siguiente que yo tengo que hacer después de esa información? Esas tablas me están dando los mecanismos de resistencia, que es lo que hablamos. ¿Qué me interesa? ¿Cuál es la probabilidad que esa bacteria y cuál es el mecanismo más frecuente que tiene esa bacteria gram positiva y gram negativa para seleccionar resistencia? Entonces tengo que más o menos reconocer que tienen bombas de expulsión,
que tienen porinas que se pueden cerrar, en el caso de Pseudomonas cinetobacter, ¿sí? Que hay la producción de betalactamasas que se concentran aquí, que hay la presencia de plásmidos que portan información, como son usualmente las BLES, es un mecanismo exclusivamente plasmídico, como son las carbapenemasas, es un mecanismo de transposones, que las AMC usualmente pueden venir en plásmido, pero casi siempre son cromosómicas, ¿sí? Que los ribosomas pueden hacer mutaciones y se llevan a los aminoglicósidos, tigeciclina, ¿sí? Que el DNA usualmente tiene que ver con las quinolonas, que aquí hay otras zonas, que polimixina tiene un problema aquí, que ya hoy en día existe un plásmido que lleva resistencia a colistina, que hay que empezar a considerarlo, ¿sí? Entonces, básicamente cada bacteria tratará de evitar que el antibiótico se le pegue y tenemos que empezar a sospechar cuál es el mecanismo de resistencia que hay circulante en la institución. Este es el corte que ya les mostré. Conceptos de presión selectiva para evitar la selección de resistencia bacteriana. Hay dos conceptos grandotes que usualmente es lo que yo siempre manejo. Uno es cuando se aumenta el espectro de un antibiótico innecesariamente matando bacterias que no están generando infección en el momento. El concepto más claro es cuando yo para matar una enterobacteriacia utilizo un antibiótico con espectro anti-Pseudomonas. No es necesario y desde el concepto de antimicrobial stewardship es completamente equivocado. ¿Por qué? Porque usualmente en el tracto gastrointestinal, que es donde viene el 60% de las infecciones de los pacientes hospitalizados, uno se infecta de la propia flora que tiene, usualmente infecta de lo que está afuera, sino de su propia flora. Entonces, usualmente las bacterias sensibles tienen mejor fitness, se reproducen mejor. A una bacteria no le interesa expresar una bomba de flujo, requiere energía. No le interesa cerrar una porina, está evitando entrar nutrientes. Si tiene un plásmido y uno no la presiona con un antibiótico, ella tiene el plásmido para sobrevivir, para defenderse de la ceftriaxona, para defenderse de los antibióticos. Ella bota el plásmido. Entonces, las bacterias sensibles usualmente mantienen a las resistentes bajo control. En el caso de Pseudomonas, siempre hay una subpoblación genéticamente resistente. 30% de las Pseudomonas son OPRD negativas, pero las sensibles mantienen las resistentes bajo control. Si este paciente tiene una infección por un E. coli, y yo le doy piperacilina, o le doy cefepime, o le doy meropenem, mato el E. coli, pero mato las Pseudomonas sensibles y selecciono la población resistente y dejo poblado a este paciente con Pseudomonas multiresistente. Y la próxima infección de ese paciente, ¿qué es? Una Pseudomonas multiresistente. Y eso ha sido demostrado con hisopados rectales y faringios en pacientes que están recibiendo antibióticos mientras están hospitalizados en la unidad de cuidado intensivo. En estos 3 estudios se demostró que primero el 50% de los pacientes están colonizados con Pseudomonas durante hospitalización y que por mecanismo de resistencia, generalmente la Pseudomonas selecciona resistencia a los carbapenem, cierre porina, activación de bombas de flujo, lo hace con las quinolonas, son las grandes activadoras de las bombas de flujo, las botan facilísimo. De hecho, el estudio de Yahuda Carmeli en neumonía demuestra que si yo una Pseudomonas en neumonía le doy cipro y le doy 400 cada 12, la Pseudomonas 70% de selección de resistencia y se le doy 400 cada 8, que es la dosis que le debería dar, aún así la probabilidad de selección de resistencia a la Pseudomonas es del 30%. Por eso usualmente nosotros nunca utilizamos cipro, mientras hay otra opción para Pseudomonas ni en pulmón ni en sangre, ¿sí? Pero se va a llevar a cefepim y piptazo, es simplemente cuestión de tiempo, ¿sí? Entonces, mire el estudio de Carmeli. Por probabilidades en resistencia se lleva los carbapenems, el mecanismo más prevalente, se lleva cipro, se lleva piptazo y probablemente se puede llevar después a ceftazidime y cefepime, ¿sí? Y por eso fue tan importante el estudio de Yahuda Carmeli, cuando él se cuestiona qué pasa en mi institución para el tratamiento de enterobacteriáceas cuando estoy dando antibióticos con actividad anti-Pseudomonas, llámese imiomero, y él demuestra que hay 20% de aumento de la incidencia de Pseudomonas y imipenem resistente por cada 100 dosis diarias definidas, miren la P, y un aumento anual. Entonces él dice, ¿cómo así? Estoy tratando enterobacteriáceas, pero la que se me está volviendo resistente en mi institución es Pseudomonas, y él entonces cambia en su formulario y mete ertapenem, meta el antibiótico que quiera, que no tiene actividad anti-Pseudomonas para tratar esas enterobacteriáceas, y mire cómo se va recuperando Pseudomonas aeruginosa, ¿sí? Entonces, el segundo concepto,
Cuando uno desconoce el mecanismo circulante de resistencia, y yo estoy llena de BLES en una institución y sigo en esa institución empíricamente dando ceftriaxona. Le estoy dando precisamente el antibiótico que ella está lista para sobrevivir. Y si esa Klebsiella o E. coli con el plásmido sobrevive, imagínense qué va a pasar, le va a pasar a todas las demás Klebsielas el plásmido y toda la población de Klebsielas en esa institución se va a mover a ser todas productoras de BLES. Entonces uno sí tiene que reconocer o conocer cuál es el mecanismo circulante para cada antibiótico, ponerlo en su lugar y tratar de no dárselo a las infecciones urinarias donde los E. colis son productores de BLES, ¿sí? O a las Klebsielas en infecciones intraabdominales y así. ¿En qué se lo puedo dar? Pues en meningitis, porque el neumococo no va a tener BLES, o en neumonías adquiridas en la comunidad. Entonces, uno pone cada antibiótico en el sitio donde por probabilidad no lo va a tener. Entonces, este es el estudio de Rajal que siempre lo muestro porque es perfecto para hablar de presión selectiva. Rajal se enfrenta a un brote de BLES, hace todo lo que tiene que hacer, restringe cefalosporinas, evidentemente reduce el consumo de cefalosporina en su institución, impacta en una reducción de las BLES, pero hubo un aumento del uso de imipenem, era lógico, era la carbapenem que se usaba en esa época, nadie desescalaba, nadie suspendía, y un año después, miren lo interesante, él estaba tratando, era enterobacteriáceas. Las enterobacteriáceas no volvieron resistentes al carbapenem, no pueden, son productoras de BLES. ¿Quién se la cobró? Pseudomonas aeruginosa. Un aumento del 70% de Pseudomonas resistente a imipenem. Es perfecto, miren, aumento de imipenem, aumento de imipenem, aumento de Pseudomonas imipenem resistente, restricción de cefalosporinas, disminución de las BLES. Clarísimo. Este es otro estudio. No, es que no es magia. En este estudio lo único que hicieron es al introducir ertapenem, redujeron el consumo de imipenem y de cipro. ¿Cuál fue el impacto? Cuando yo dejo de usar el antibiótico antipseudomonas para lo que no necesito, se mejoró la susceptibilidad de Pseudomonas. Es tan sencillo como eso, ¿sí? Porque demostraron que el abuso de imipenem y de ciprofloxacina estaba asociado a Pseudomonas multiresistente y no pasó nada con Acinetobacter, que era lógico, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el otro concepto importantísimo? Estratificación de la infección. Yo no trato una infección con el mismo antibiótico. Yo tengo que saber cuál es el riesgo que yo tengo de equivocarme, o sea, de la severidad de la infección, ¿sí? Y tengo que incorporar factores de riesgo para la presencia de bacterias multidrogo resistentes causantes de infección y así evitar terapia inapropiada. Entonces, en el fondo, estratificar la infección evita cubrimiento de amplio espectro y disminuye la presión selectiva innecesaria. Entonces, este estudio de pielonefritis es perfecto. ¿Qué hicieron ellos? Primero decir cuáles son los factores de riesgo para patógenos resistentes. Todos los conocemos. Hospitalización reciente, uso previo de antibióticos, inmunosupresión, ¿cierto? Esto fue igual para hombres y mujeres. ¿Qué hicieron luego? Miremos por sexo, muy parecido, predictores de severidad, shock, postración en cama, edad mayor de 65 y uso previo de antibióticos. Y en mujeres, lo único que se adicionó es inmunosupresión. Y miren el valor de predicción. Cuando le pusieron puntos, en los pacientes con al menos 11 puntos, el riesgo de mortalidad hospitalaria fue del 100% en hombres y 91% en mujeres. ¿Qué quiere decir eso? Usted tiene que estratificar el riesgo y la severidad de infección que tiene ese paciente. Usted no le puede dar a todo el mundo ceftriaxona, ni a todo el mundo ertapenem, ni a todo el mundo lo mismo. Por eso una infección urinaria y una pielonefritis no se trata igual. Entonces, nosotros en Colombia, en los servicios de urgencias, hemos desarrollado este flujograma, que es perfecto de lo que se trata, de cómo un antibiótico, cómo hay diferentes antibióticos para una misma patología. Estos pacientes con pielonefritis, entonces lo primero que usted hace es mirar factores de riesgo para infección por bacterias multidrogo resistentes. Si no lo tiene, porque es un paciente sano, no ha estado hospitalizado, no ha recibido antibióticos recientemente y llega con una pielonefritis, prácticamente dele lo que quiera, dele ceftriaxone, dele cefuroxime, usted resuelve. Pero si el paciente tiene factores de riesgo para BLE, porque estuvo con infecciones urinarias, recibió cipro, ceftriaxone o cualquiera de las drogas que selecciona para BLEs, o tiene una sonda, usted no puede darle ceftriaxone, es que sería una locura hacer eso, entonces dele ertapenem. Si es un paciente que tiene más de 65 años, lo operaron de la próstata, tiene una sonda permanencia, piensa en enterococo, dele ampicilina y o magentamicina.
Si tiene factores de riesgo para Pseudomonas, que es inmunosuprimido, es un paciente de edad y ha recibido cualquiera de los antibióticos anti-Pseudomonas, tiene que pensar que ese paciente tiene una Pseudomonas. Escoja cefepime o piptazo, depende de su institución. Y si tiene una sepsis severa o un shock, pues usted tiene que cubrir o Pseudomonas y BLES. Ahí es donde usted da o imipenem, o meropenem, o doripenem. Y lo más bonito es que cuando le llegue el urocultivo, usted, si es una Pseudomonas sensible a cefepime o piptazo, descálese a cefepime o piptazo con cultivo en sus manos y paciente hemodinámicamente estable. Si resulta que no fue una Pseudomonas, sino una enterobacteriacia productora de BLE, descálese a ertapenem. Si resulta que empezó ertapenem y es un E. coli sensible a ampicilina sulbactam, descálese a ampicilina sulbactam. Esa es la belleza. Usted puede empezar con un espectro amplio. Lo que usted nunca debe hacer es quedarse con un espectro amplio cuando el cultivo le está diciendo que es una bacteria sensible. Y finalmente, desescalar. Cuando uno habla de desescalar o descalar, es una palabra medio gringa, pero se puede usar desescalar. Esto es hablando de duración del tratamiento, número de antimicrobianos y reducción del espectro, ¿cierto? Entonces, miremos esto en terapia empírica asociada a mortalidad en pacientes con sepsis severa. ¿Por qué traigo este estudio? Porque a todo el mundo en la unidad de cuidado intensivo le da pánico bajarse de espectro. Y resulta que uno le dice, pero el paciente está estable, tiene un cultivo en sangre o en orina, es una bacteria que no es una Pseudomonas. No, déjemelo quieto que el paciente va muy bien. O sea, nadie le baja los antibióticos, entonces ¿para qué piden los cultivos? Pues déjelo igual, ¿sí me entiende? Entonces no estamos haciendo nada. Entonces este estudio es espectacular porque estos tipos sí se desescalaron en un paciente que había tenido una sepsis o un shock séptico. Miren esto. Y aún así, solamente se escalaron el 34%, pero bueno, algo es algo, ¿cierto? Entonces, resultados, análisis multivariado mostró que factores asociados con mortalidad hospitalaria fueron lo que todos sabemos, shock séptico, SOFA al día del resultado del cultivo y tratamiento empírico inadecuado. Pero miren esto, los modelos de regresión ajustados al puntaje de propensión confirmaron que desescalar fue un factor protector para mortalidad a los 90 días. Entonces, desescalación o escalar en sepsis severa o shock séptico es segura y asociada a menor mortalidad. O sea, nadie se descala en un paciente inestable, pero cuando el paciente se estabiliza, que usualmente espera uno a las 72 horas, y usted tiene un cultivo en la mano, tiene el deber moral de desescalarse. Miren el estudio de Relo y Kolev. Estos sí que son guapos, porque yo creo que lo más difícil es desescalarse con un paciente con neumonía. O sea, creerle un cultivo tomado de una broncoscopia o una secreción traqueal es probablemente lo más difícil. Es desescalarse en urocultivos, facilísimo. Bacteremia, facilísimo. Infección intraabdominal, facilísimo. Pero de neumonía, y miren lo que mostraron. Relo encontró menor tasa de mortalidad en pacientes con neumonía asociada al ventilador que desescalaron versus los que no modificaron el tratamiento. Miren la diferencia, por favor. Kolev analizó 398 pacientes con neumonía asociada al ventilador. La mortalidad fue menor en los pacientes que desescalaban, 17%, versus los que requerían terapia de escalación, 42%, y los que no se modificó, 23%. ¿Para dónde más evidencia? Miren, mucho menos. Ahora, reducir el tiempo de tratamiento. Eso es clave. Yo no sé por qué tenemos dos números mágicos, 14 y 21 días. Yo les digo por qué, ¿no? 14 y 21 días, pero si el paciente está bien, lleva más de 48 horas sin signos y síntomas de infección, ¿por qué lo va a llevar a 14 y 21 días? O sea, existen excepciones, sí, meningitis, osteomelitis, endocarditis, por la incapacidad del antibiótico de llegar. Y existen probablemente 3 bacterias que son la excepción. Neumonía o bacteremia por Pseudomonas, acineto y estafilo. Es verdad, por la necrosis pulmonar que produce. Pero las neumonías adquiridas en la comunidad, las infecciones intraabdominales, las infecciones de tejidos blandos y las infecciones urinarias, la evidencia está mostrando que usted arranca el antibiótico. Generalmente usted necesita 72 horas para empezar a mostrar que el paciente empieza a mejorar. Cuando resuelve los signos y síntomas de infección, usted deja 48 horas más por seguridad y quita el antibiótico. ¿Eso cuánto tiempo le da? 7 días. Ya, se acabó el antibiótico. Entre más tiempo lo deje, más bacterias resistentes y usualmente más presión selectiva y más complicaciones. Entonces mire el estudio de Young, publicó un estudio retrospectivo donde el grupo de desescalación tuvo una mortalidad significativa menor a los 30 días comparativamente a los que tuvieron un tiempo de terapia fija. Miren la diferencia. Se desescalaban, o sea, quitaban el antibiótico versus los que le dejaban 14 y 21 días porque sí.
Entonces, el otro punto, quitar las terapias combinadas. Yo veo con mucha frecuencia ampicilina, sulbactam, metronidazol, y digo, ¿y qué están haciendo? Si sulbactam tiene una actividad espectacular, ertapenem, metronidazol, meropenem, clindamicina, ¿qué están haciendo? O sea, hay que quitar las dobles terapias anaeróbicas. Otro factor supremamente importante, si yo tengo un paciente con un catéter y yo arranco un beta-lactámico asociado a vancomicina, estamos de acuerdo que en terapia empírica, en un paciente con sepsis en la UCI está perfecto, y el hemocultivo me llega a las 48 horas y me dice que es un E. coli, pero no le va a quitar la vancomicina, ¿por qué no? Pero ¿por qué no si es un E. coli en sangre? No, dejémosla por si acaso. No, quítele la vancomicina. Los estafilos crecen facilísimo en sangre, ¿sí? O el paciente tiene un foco urinario, no le quite vancomicina. ¿Cuándo ha visto un estafilococo aureus creciendo en la orina? O sea, ¿sí me entiendes? O sea, yo creo que uno tiene que fijarse en el foco, y cuando arranca una terapia empírica inicial y luego le llega el cultivo y crece una sola bacteria, esa bacteria tiene sentido del foco donde está, ustedes tienen que quitar la doble cobertura. Y es lo mismo los aminoglicósidos, uno arranca con el beta-lactámico aminoglicósido para ampliar la terapia empírica inicial, luego le llega un cultivo que muestra que la pseudomona es sensible al beta-lactámico, quítele el aminoglicósido, al tercer día fuera. Nosotros quitamos todos los aminoglicósidos a partir del tercer día, porque es el momento en que empieza la toxicidad renal y no hay ningún beneficio. Nadie ha demostrado que en una bacteria sensible adicionar un antibiótico, un segundo antibiótico le va a beneficiar. Entonces, con mucha frecuencia uno ve, ejemplo, mero aminoglicósido, estoy viendo un E. coli supersensible, una pseudomonas supersensible. No, optimice su terapia, su monoterapia, y básicamente deje un solo antibiótico mientras la bacteria sea sensible y tenga el cultivo en sus manos. Entonces, los programas de antimicrobial stewardship han demostrado disminuir la morbimortalidad, la resistencia bacteriana, los efectos secundarios y los costos. Dentro de un programa antimicrobial stewardship, la generación de guías antimicrobianas juega un papel definitivo. Si ustedes no tienen guías, no pueden medir adherencia, no pueden medir impacto, no pueden medir nada, todo el mundo hace lo que quiere, ¿sí? Uno tiene que alinearse, las guías no son camisa de fuerza, pero están definidas claramente en la epidemiología local, que lo que le está diciendo es cuál es el mecanismo de resistencia que ustedes tienen que claramente adicionar estratificación, porque no es un antibiótico para todo, es de acuerdo a la severidad y los factores de riesgo que tenga el paciente. Y por supuesto, es demasiado importante empezar a desescalar para estar en el, como yo digo, en el kilómetro cero, cosa que si ese paciente se les queda a ustedes en la unidad de cuidado intensivo y se vuelve a infectar, no se infecte de una bacteria multidrogo resistente, porque al desescalar prácticamente ustedes están volviendo a dejarle a ese paciente todas las opciones terapéuticas para volver a empezar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna pregunta del auditorio? El micrófono, por favor. Ah, ya, por favor. Micrófono. Extremo derecho. Sí, está. Muchas gracias por su presentación, doctora. Gracias. Yo tengo una duda en cuanto a utilizar los conceptos de presión selectiva de dignidad. Bueno, usted sabe, en muchos hospitales conocemos la epidemiología, sobre todo en los OTC. Entonces, en mi mirada, lo que sé, digamos, lo que predomina es Klebsiella, y en el fondo la resistencia a esa Klebsiella es 30-40% a ertapenem. Entonces, cuando pensamos en, digamos, tratar de cuidar el ertapenem en un paciente con una infección intraabdominal que lleva ya ese tiempo, mínimo 2 semanas en el OTC, en la unidad de paciente crítico, es un poco difícil, pero totalmente de acuerdo con el riesgo de pseudomonas, etc. El siguiente problema es que tenemos acinetobacter. Entonces, Sí. mi pregunta, ¿qué antibiótico o cómo podríamos cuidar la presión selectiva de probapilémicos en ese paciente con Klebsiella? Se debería dar, por ejemplo, otro disciplina que es un paciente estable en muchos servicios. Entonces, pero ustedes dejan imipenem, indefinidamente. Claro, en el fondo, un paciente con una infección intraabdominal, con colecciones, Sí. tiene su riesgo de Klebsiella. Lo que pasa es que lo más importante es tomar el cultivo en el momento. Porque si ya no tomaste el cultivo en el momento,
te perdiste. O sea, ahí no hay nada que hacer, porque el problema es que los cultivos subsiguientes no tienen el mismo valor del primer cultivo y ya va a ser muy difícil de escalarte. Entonces, lo que yo le digo a los cirujanos es, entran y me toman el primer cultivo bien tomado. Ese es el momento de descalarse, porque ya estás con, digamos, empezaste con imipenem, que está bien, pero te llega el cultivo y te muestra que esa Klebsiella es sensible a ERTA. Te puedes descalar a ERTA. No le va a pasar nada porque la bacteria es sensible. Ya después de que tenés un tiempo de IMI, ya va a ser muy difícil de escalarse, ¿cierto? Porque los siguientes cultivos las bacterias que van a aparecer allí usualmente son las bacterias que pueden sobrevivir al imipenem y van a tener un perfil súper resistente. Entonces ya cada vez vas a tener menos opciones. Perdiste el momento de oro de descalarte, que es el primer cultivo donde puedes disminuir la presión selectiva y realmente tener todas las opciones terapéuticas para adelante, incluyendo volver otra vez a imipenem cuando lo requieras, ¿cierto? Entonces ya estamos hablando de terapia combinada. Sí puedes usar tigecyclina en combinación, probablemente, con otro antibiótico. Puede ser porque te cubre bien KPC, te cubre algunas PLES, que pueden estar resistentes a artapenem, es verdad, te cubre. Entonces tendrías que hacerlo, pero probablemente en terapia combinada. Si el paciente está muy estable, estás en la fase final, puedes dejarle, digamos, tigecyclina, solamente optimizando la dosis de tigecyclina. Entonces, lo crítico es la toma del cultivo inicial para poder tener ese cultivo y bajarte al menor espectro, cosa que te queden todas nuevamente las opciones terapéuticas. Entonces, eso es lo primero. Con un cultivo en tus manos, no te dé miedo, bien tomado, de descalarte, ¿sí? Al antibiótico que menos espectro tenga, aún, por ejemplo, ampicilina sulbactam, ¿cierto? No importa que está en la UCI, es que el problema de UCI no necesariamente es que siempre es igual a la bacteria resistente, es que necesita ese paciente apoyo, de todo, ¿sí? O sea, recuerda que las bacterias sensibles matan, las resistentes matan usualmente es por terapia inapropiada, más que realmente por virulencia, ¿sí? Y en la UCI, por supuesto, se va seleccionando a punta de antibióticos, dispositivos, el ambiente hospitalario, la inmunosupresión del paciente y todo lo demás. Entonces, sería lo primero. La segunda, Acinetobacter es un problema de control de infecciones. Ahí sí, la intervención clave es lavado de manos, barreras de contacto y una limpieza y desinfección extrema en la unidad. Porque el problema de la Acinetobacter es que como tiene biofilm, se te pega en los monitores, en los celulares, en las historias clínicas, en todas partes. Y la gente entra y dice, yo no me lavo las manos porque yo no voy a tocar al paciente. Y resulta que toca aquí, tiene acineto, se lo lleva y finalmente no se echa alcohol con glicerina, toca al paciente y lo deja colonizado. Y como acineto tiene esa gran capacidad de ser multiresistente, él no se muere con las terapias y es que al final el que le da el puntillazo al paciente, es el que lo mata finalmente porque es la única bacteria que puede sobrevivir y es la que finalmente infecta al paciente. Entonces, acineto es un problema grandísimo de control de infecciones, ¿sí? Y tienes que trabajarlo mucho, aislando al paciente y controlando básicamente que sea extrema las medidas de barreras de contacto en ese paciente. De hecho, y desafortunadamente ya hay unos estudios que muestran que también van a tener que introducir barreras aéreas, porque ya hay evidencia de la doctora Muñoz, Silvia Price, que muestra que la Acinetobacter está también en el aire y ya hay estudios preliminares de transmisión a través del aire en pacientes que están en ventiladores que hacen básicamente inóculos aéreos. Entonces, la acineto es una de las, en los pacientes con acineto con traqueostomías y ventiladores deberían de aislarse realmente en un cubículo porque si no hacen una diseminación masiva de la Acinetobacter en todo el cubículo y en toda la unidad. Entonces, ahora, ¿cómo tratar un acineto? Usualmente la charla es bien difícil porque en acineto, en Pseudomonas sí hay mucha más claridad de que es una aproximación multidisciplinaria, donde la presión selectiva funciona. Si tú restringes de escalas, usas dosis altas y bajas el tratamiento, funciona. En acineto es más difícil porque los estudios han sido más limitados. Sin embargo, en una Acinetobacter carbapenem resistente, y por definición hay que ponerse de acuerdo. Usualmente el acineto cuando es carbapenem resistente se llama extremadamente resistente y cuando ya se lleva colistina es pan resistente, que es como la...
Allí el problema es, tenés que hacer combinación, porque nadie sabe si la droga alcanza. Y las opciones no son muchas, pero está el sulbactam, que si es sensible hay que usarlo en dosis altas. Está la tigecyclina, nosotros tenemos fosfomicina endovenosa, y el otro es carbapenem, dosis altas, infusión prolongada. Ojalá sea sensible a aminoglicósidos, ojalá. Polimixina B y colistina, te dije también. Y lo que tenga, lo que le reporte sensible, que muchas veces no le reporta nada sensible, entonces te toca dar tigecyclina, polimixina y carbapenem en infusión prolongada y dosis altas. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno. Gracias. Muchas gracias, doctora.